Y si te digo que existen hechos milagrosos que científicamente no pudieron ser descifrados, en donde las hostias se convierten en carne y el vino en sangre real. Hoy paso a contarte los milagros eucarísticos de la Iglesia Católica. En la tradición católica, un milagro eucarístico es un evento que naturalmente no puede suceder y que se supone que ocurre durante la Eucaristía. Por lo tanto, se le denomina milagro cuando la Iglesia lo reconoce como tal, ya que este acontecimiento solo se puede explicar mediante una causa sobrenatural. Para entrar en contexto, tenemos que saber que la Eucaristía en la religión católica representa el sacrificio de Jesús en la cruz y su presencia real de su cuerpo en el pan, que es representado por la hostia, y de su sangre, representado por el vino. Este ritual tiene como propósito darle la oportunidad a los fieles a que tengan una interacción mucho más cercana con Cristo y que también a su vez es considerado como un anticipo del banquete celestial y de la vida eterna que se cree que se espera después de la muerte. Un punto importante a tener en cuenta es que la hostia es un pan ácimo, es decir, no tiene levadura y esta solamente se realiza con dos ingredientes, agua y harina de trigo, que después se colocan en una máquina y se obtiene la forma redonda característica. Alrededor de los años 700, en el siglo VIII, en una ciudad pequeña de Italia llamada Lanciano, se produjo uno de los que se cree ser de los milagros eucarísticos más grandes. Según los registros antiguos, un monje de la Orden de San Basilio, el cual tenía dudas de la creencia de la presencia real de Jesús en la Eucaristía, mientras celebraba una misa y tras proclamar las palabras de consagración, «Este es mi cuerpo y esta es mi sangre», se afirma que el monje vio transformarse la hostia en carne y el vino en sangre. Esta sangre coaguló en 5 glóbulos, todos de distintos tamaños y formas, pero que al pesarlos tienen un peso individual de 15,18 gramos. Y lo más sorprendente es que cuando son pesados todos juntos, pesan lo mismo. Las personas que fueron testigos presenciales difundieron rápidamente la noticia. Por lo tanto, el arzobispo ordenó una investigación científica a partir de la cual la Iglesia pudo certificar el milagro como tal. Desde ese entonces, el milagro fue guardado en una custodia, o también llamado ostensorio de plata. Y a pesar de que ocurrió hace muchísimos años, la carne y la sangre, como uno lo espera, se hubieran descompuesto y desintegrado. Pero por el contrario, este hecho no sucedió. Desde 1574 se vienen realizando varias investigaciones científicas de varios niveles, las cuales son generadas por gente perteneciente como no de la Iglesia. En 1971 se produjo un examen realizado por una comisión científica. De tal estudio se pudo confirmar que la sangre era humana, ya que contenía la doble hélice del ADN humano y que era de tipo AB, el mismo grupo sanguíneo que el que se encontró en la sábana santa de Turín, sábana de la cual se cree que fue envuelto Cristo cuando murió. El análisis también reveló que no había presencia de conservantes en la sangre. Por lo tanto, esta no pudo haber sido extraída de un cuerpo no vivo porque se habría alterado rápidamente. En este estudio, también se encontraron proteínas en un porcentaje correspondiente a un cuadro cero proteico de una sangre fresca normal. Es decir, como si la persona a la que le extrajeron la sangre hubiera estado viva. Por otra parte, el tejido estudiado reveló que estaba constituido por el nervio vago, secciones del miocardio, endocardio y ventrículo izquierdo, es decir, este pertenecía a un corazón humano. En este mismo tejido
se reveló que la persona a quien pertenecían las muestras debió haber sufrido mucho, ya que los tejidos estaban muy inflamados. En 1973, el Consejo Superior de la OMS nombró una comisión científica para poder verificar los estudios que se realizaron anteriormente en Italia. Los trabajos se prolongaron 15 meses, con un total de 500.000 de exámenes. Las conclusiones de todas las investigaciones confirmaron lo que se había declarado y publicado en Italia, siendo publicado por la OMS en 1976 en Nueva York y en Ginebra, confirmando la imposibilidad de dar una explicación a este fenómeno. Este no fue el único milagro o signo eucarístico que sucedió. Según el protocolo de la Iglesia Católica, todas aquellas hostias consagradas que no son consumidas deben ser disueltas en agua en un recipiente para después ser guardadas en el tabernáculo. En 1992, en Buenos Aires, Argentina, en la parroquia Santa María, el 8 de mayo, un sacerdote observó unos fragmentos de hostias que no se habían disuelto por completo y que se habían convertido en un color rojizo que parecía sangre. Este no fue el único hecho que ocurrió en esta iglesia. El 18 de agosto de 1996, un sacerdote, mientras repartía la Eucaristía en una misa, es comunicado por una mujer que había encontrado una hostia en un altar que se encontraba al costado de la iglesia. El sacerdote fue a buscarla inmediatamente y la encontró dentro de un candelabro tapado por pétalos de flores. Siguiendo el protocolo, el sacerdote coloca la hostia en una copa con agua y la guarda esperando su disolución. Pero lo sorprendente ocurre 8 días más tarde, cuando él mismo pudo observar que la hostia no se había disuelto por completo y por el contrario se encontraba rodeado por un fluido rojo intenso. Estos restos fueron enviados a ser investigados científicamente en el año 2004, cuyos investigadores no conocían la procedencia de los mismos para evitar o al menos reducir los posibles prejuicios en los resultados. Método que se conoce como estudio doble ciego. En estos estudios se reveló lo que hace muchísimos siglos atrás ya se había estudiado. El ADN pertenecía a un humano. El tejido, por otra parte, pertenecía a una parte del miocardio de una persona. Y lo sorprendente es que esta muestra tuvo que ser extraída cuando la persona todavía se encontraba viva. Otro dato interesante es que el científico que llevó a cabo dicha investigación, previo al estudio, era agnóstico y que luego del mismo se convirtió al catolicismo. Gracias por acompañarnos hasta el final. Espero que mantengan la mente abierta y la curiosidad despierta. Hasta el próximo video. Misteriosa.